Padre, yo te ruego que nos ministres, que nos enseñes. Abre nuestros oídos y nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, y que sea transformadora para nosotros en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos la bienvenida, sabemos que estás aquí, Señor. Pastoréanos, Espíritu de Dios. Amén y amén. Salmo 103, vamos a leer los dos primeros versículos. Si ya están ahí, por favor, me gritan un fuerte amén. Dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y todo mi santo ser. Voy a volverlo a repetir. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén y amén. Hay un dicho muy popular que lo decían las madres, y yo creo que todavía lo siguen diciendo, y es: cada vez que ellas estaban corrigiendo a un hijo o estaban quizás dándole una instrucción y estaban un poco como enojadas quizás, o estaban un poquito indispuestas, la frase muy común que decían era: le entran por un oído y le salen por el otro. Yo creo que todavía lo siguen diciendo hoy en día, porque es algo que es muy común que se vean en los jóvenes, pero aún hoy en día, y sin importar la edad que nosotros tengamos, nos está pasando lo mismo para nosotros. Y estoy hablando nosotros, los hijos de Dios, los que somos de Cristo, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos tenido un encuentro real con el Señor. Les voy a explicar por qué esta frase y por qué nosotros quizás vivimos lo mismo que quizás vivíamos cuando estábamos más jóvenes, aún siendo ya viejos, podría yo decirlo así, como lo somos hoy. He visto muchas veces a personas que aman al Señor, personas que aún le sirven, pero que sus vidas todavía no han sufrido sus cambios que realmente deberían sufrir, o quizás tampoco han podido ver milagros de los que Dios quiere hacer y de los que necesitan que sucedan en sus vidas. Parece ser que conocieron de Jesús, pero todavía siguen de la misma forma quizás, aunque sus vidas personales cambiaron porque ya ahora son de Cristo. No hay un fruto evidente en ellos, todavía no se ven que ellos sigan avanzando, que conquisten, que alcancen esas grandes promesas, aunque por supuesto Dios los ha bendecido, les ha cuidado. Quizás Dios ha estado con ellos, pero no se ha visto un cambio sorprendente de lo que realmente debería verse en las personas que conocen a Jesús. Porque se supone que si tenemos a un Dios grande, majestuoso y poderoso, asimismo debe ser nuestra vida, porque eso es lo que permea el Dios Todopoderoso en la vida del ser humano. Cada vez que le seguimos, cada vez que caminamos con Él, nuestra vida cambia a una vida sobrenatural, una vida de milagros sorprendentes, una vida maravillosa, porque caminamos con Dios. Y todo esto quizás está sucediendo, como lo hemos dicho anteriormente, el refrán que sucede muchas veces, o que cala, podríamos decirlo así, en la vida de cada persona, y es que se les están olvidando las cosas que están escuchando de parte de Dios. Y quiero hablar un poquito de esto, porque esto es muy importante a la hora de recibir y de vivir todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esto es algo que quiero mencionar, y voy a enfocar todo esto en lo que realmente a Dios le importa, o lo que a Dios le agrada, y es nuestra fe. Nuestra fe básicamente es la que hace que se mueva todo a nuestro favor, que provoque los milagros, y que por supuesto se agrade Dios con nosotros, porque dice la Biblia: sin fe es imposible agradar a Dios.
Pero a la hora de recibir los milagros, a la hora de hacer o de vivir lo que Dios quiere que vivamos, algo está sucediendo que eso no está dejando ver o no está dejando evidenciar las cosas que Dios quiere hacer. Porque no sabemos en muchas ocasiones en qué creer, o básicamente se nos está olvidando las promesas que Dios nos ha dado. Y por supuesto, si esto no está presente, entonces ¿en dónde vamos a nosotros poner esa fe y esa confianza si no sabemos o se nos olvidó lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros? Entonces no podríamos aplicar nuestra fe a nada porque se nos olvidó, porque no sabemos en qué creer y por supuesto en qué direccionar nuestra fe para que de esta forma se vean realidad las cosas que queremos y las cosas que Dios quiere que nosotros vivamos. Y algo recurrente que he visto, que aunque las personas escuchan y reciben tremendas promesas, y por supuesto palabras en los servicios, en los lugares donde se están congregando quizás, o también en los momentos de su devocional, esas palabras que reciben, al pasar las horas o al pasar los días, todo lo que escucharon, todo lo que recibieron queda en el olvido. He visto muchas veces que personas van a la iglesia, reciben una palabra poderosa, pero parece ser que durante la semana esa palabra desapareció en ellos, no en lo que Dios quiere hacer, sino en ellos porque se olvidó, porque pasó al olvido, porque no sé qué sucedió en el proceso de los días y olvidaron lo que Dios les había prometido. Y vuelven de nuevo a empezar como antes estaban. Y la pregunta es, ¿pero por qué es que se olvidan tan rápido? ¿Por qué están olvidando las palabras y las cosas que Dios les dice para que por supuesto avancen y conquisten? Y es por eso que muchas de las personas no están dando fruto como Dios quiere que den fruto, porque se olvidan de las cosas que Dios nos dice. Nos olvidamos muchas veces de las cosas que nos promete, y a la hora del momento indicado en donde necesitamos ejercer la fe, ya no está, porque se nos olvidó la promesa y ya no tenemos en qué depositar la fe para poder recibir lo que necesitamos, porque ya no está, se nos olvidó por completo. Como el refrán, nos entró por un oído pero también nos salió por el otro. Y les quiero decir algo, no por escuchar una promesa de Dios va a cambiar las cosas. Muchos quizás escuchan promesas de Dios. Dios les da una palabra quizás específica, pero eso no va a transformar sus vidas a menos que la reciban, que la atesoren como esa promesa preciosa con fe y que no se olviden de lo que Dios les prometió en algún momento indicado que necesitaban para sus vidas. Nosotros podemos escuchar promesas, pero a menos que la recibamos, a menos que la hagamos nuestra, que la atesoremos y que creamos en lo que Dios nos dijo, de esa forma es que se van a recibir las cosas, de esa forma es que se van a ver los cambios, de esa forma es que se van a ver los frutos que Dios quiere que se vean. Porque de lo contrario, si no retenemos la promesa, si básicamente escuchamos pero olvidamos, no vamos a ver nunca nada de lo que Dios quiere para nosotros. Porque el ingrediente esencial para ver todo lo que Dios quiere es nuestra fe. Pero como les dije y lo vuelvo a repetir, si no tenemos una palabra que estemos ahí atesorando para aplicar nuestra fe, entonces no va a suceder absolutamente nada. Porque no tenemos, como nosotros lo llamamos, el rema de Dios en nuestras vidas. Y si no lo tenemos, entonces, ¿con qué vamos a esperar aún en los momentos difíciles?
¿Con qué nos vamos a sostener en los momentos de flaqueza? ¿Con qué nos vamos a permanecer firmes en los momentos de dificultad, si eso que el Señor nos dijo se nos olvidó o quizá lo olvidamos? Y esta ha sido la causa y sigue siendo el tropezadero para muchos, y hasta el punto de detener la bendición de ellos, detener lo que Dios quiere hacer con cada uno de ellos. Se detiene por completo. Y lo que he visto en otros es que se apartan del Señor. Lastimosamente, y no lo digo por hacer mal a ellos o hablar mal de ellos, sino con tristeza lo digo, y me sorprende, porque he visto personas que han recibido poderosas promesas de Dios, cosas tremendas que Dios les ha dicho que iba a hacer con ellos, y al pasar el tiempo he visto cómo se han apartado del Señor, se han alejado de la iglesia y no han vuelto más. Y con tristeza lo digo, porque yo digo, tremendas promesas que Dios le había dado, pero se apartó, y esas promesas no se van a hacer realidad a menos que Él vuelva. ¿Y por qué todo esto? Porque se olvidan de las promesas que Dios les ha dado. Hacen olvidadizas todas las palabras que Dios les ha dado, y eso hace que sea tropezadero para ellos, porque no tienen en dónde anclarse, no tienen en qué palabra o en qué promesa esperar, y por supuesto su fe se esfuma porque no saben en dónde aplicarla para recibir y para ver los frutos que Dios quiere que vean. Y esto sucede y ha sucedido mucho tiempo. El pueblo de Israel, ustedes han leído, han escuchado grandes promesas para el pueblo de Israel, pero a ellos, estoy hablando de la primera generación, vamos a hablar de ellos, porque ellos eran poseedores de grandes promesas de parte de Dios. Dios iba a hacer de ellos una nación grande, poderosa en la tierra. Iba a tal punto a hacer que ellos fueran de bendición aún para las demás naciones. Y las promesas de Dios estaban sobre ellos. Y no solamente sus promesas, sino los hechos de Dios, las cosas que Dios hacía con ellos. Ellos vieron cómo Dios envió plagas a Egipto, cómo los sacó con brazo extendido, poderoso, de Egipto, de la esclavitud. No solamente cómo los sacó, sino también les entregó todas las riquezas de los egipcios, se las dio a ellos. No contando con esto, salieron y el Señor les abrió el mar en dos para que pudieran pasar en seco y así pudieran librarse de su enemigo. Ellos vieron cómo caía maná del cielo, cómo les daba el agua de la roca y cómo Dios peleaba por ellos cuando se enfrentaban con un enemigo. Pero si ustedes leen atentamente, línea tras línea, a pesar de esos grandes hechos, a pesar de las grandes promesas, ellos continuamente se olvidaban de todo lo que Dios no solamente les había prometido, sino las cosas que Dios había hecho con ellos. Porque cada vez que se enfrentaban a un nuevo enemigo, automáticamente empezaban a gritar y a desesperarse pensando que iban a perecer. Y la pregunta es, ¿acaso no se acordaban de los hechos que Dios ya había hecho anteriormente con ellos? ¿Por qué no se acordaban de lo grande y poderoso que es Dios y cómo los había librado antes del enemigo? ¿Y por qué ahora siguen pensando como si nunca hubieran visto nada y como si nunca hubieran creído o escuchado nada de parte de Dios? Cada vez que se enfrentaban a algo desconocido, una dificultad, se les olvidaba por completo de las cosas que Dios prometió, pero también de las cosas que Dios había hecho.
A tal punto que cuando Moisés envió a los 2 espías a la tierra a reconocerla, al regresar 10 de ellos empezaron a decir: es imposible entrar a la tierra prometida, no vamos a poder, vamos a ser muertos allí. Esto ocasionó que toda la nación cayera literalmente en lloro, en quebranto y en desesperación, porque pensaron que no iban a tener la tierra prometida. Y la pregunta es: la promesa que Dios les había dado, ¿dónde quedó? Los hechos maravillosos que Dios había hecho con ellos, ¿dónde quedó? ¿Por qué no se acordaron cuando Dios los sacó de la esclavitud? Cómo Dios venció el imperio egipto, cómo Dios vencía cada enemigo que se enfrentaban con ellos. ¿Dónde quedó lo que Dios había hecho y las promesas? Se olvidaron completamente de todo lo que Dios había hecho, y esto ocasionó, por supuesto, que se quedaran sin la tierra prometida. La segunda generación, por supuesto, entró y disfrutó de la bendición de Dios, pero lo que más es increíble, por decirlo así, es: ellos vieron de primera mano cómo Dios actuaba con ellos, pero se les olvidaba rápidamente de las cosas que Dios había hecho. Y en los momentos difíciles parecía que nunca hubieran visto nada ni tampoco hubieran escuchado nada. Y esto es porque se olvidaban rápidamente de lo que Dios había hecho y de lo que Dios les había dicho. Esto sucede muy comúnmente hoy en día también. Dios hace milagros extraordinarios con nosotros, y cuando viene de nuevo quizás una prueba, una dificultad, la pregunta es: ¿por qué nos desesperamos tanto y por qué estamos tan afligidos? ¿Acaso no nos podemos acordar de lo que Dios hizo anteriormente con nosotros? ¿Será que ese mismo Dios que nos libró no lo va a poder hacer ahora? ¿Será que la promesa de Dios que Él mismo nos dio no se va a efectuar? ¿O es que se nos olvidó de todo lo que Dios ha hecho y las cosas que nos ha prometido? Y eso está ocasionando que no avancemos. Se convierte en tropezadero entre la bendición y nosotros. Los apóstoles también pasaron lo mismo. Dios multiplicó el pan a más de 5,000 personas. Ellos mismos lo vieron con sus propios ojos, porque ellos fueron los que se encargaron de darles a toda la multitud lo que Jesús había multiplicado. Después de todo eso, ellos salieron, empezaron a irse al lugar donde Jesús quería irse. Entraron a la barca y Jesús les pregunta algo totalmente diferente, y ellos pensaron que les estaba hablando del pan, porque ellos no habían traído pan. Jesús les estaba diciendo: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaron que era que Jesús les estaba preguntando que por qué no habían traído pan. Y automáticamente Jesús les dice: ¿acaso ustedes no se acuerdan de cómo acabo de multiplicar el pan a más de 5,000 personas? ¿Por qué se preocupan por el pan y por qué piensan que les estoy hablando sobre eso? Acabaron de ver un milagro extraordinario y se les olvidó que Dios tenía el poder para seguir multiplicando, para seguir haciendo milagros. Y eso comúnmente también nos sucede a nosotros. Dios hace un milagro y en el momento nos gozamos y nos gloriamos y glorificamos el nombre de Dios. Pero en el momento que llega de nuevo quizás una prueba, se nos olvida que Dios fue el que peleó por nosotros. Se nos olvida que Dios fue el que nos dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo soy el que voy a pelear por ustedes, y miles de promesas y poderosas palabras que nos ha dado. Se nos olvida, porque somos olvidadizos, porque dejamos a un lado lo más importante y nos olvidamos de lo que verdaderamente necesitamos tener y permanecer en nosotros. Y por eso es que somos como si fuéramos un ascensor. Unas veces creemos y otras veces no. Y esto no debería ser así.
Por eso no podemos ser de esos olvidadizos. Recordemos de las buenas cosas que Dios ha hecho y de las buenas promesas y palabras que nos ha dado, porque eso es lo que nos va a mantener en todo tiempo firme con el Señor, pero dando mucho fruto hasta el final, hasta el momento en que Dios nos recoja. Amén. Se nos olvida de lo que Dios ha hecho y lo que nos ha prometido. Esto es lo que quiero mencionar. Se nos olvida de las grandes cosas que ha hecho con nosotros, pero también de las cosas que nos ha dicho. Y con esto no estoy diciendo que debemos entonces vivir del pasado. No. Lo que estoy diciendo, y quiero que me dejen explicarles eso. Cuando Dios hizo un milagro anterior, quizás un milagro de sanidad, un milagro que necesitamos con urgencia, que le suplicábamos y Dios actuó, pero que quizás a los años volvió la dificultad, o quizás en un familiar, y se nos olvidó quizás en el momento en que nosotros vimos un milagro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir, sabemos que Dios hace esto y sabemos que Dios nos va a sacar de esta si se nos olvidó? Sabemos que Dios hizo un milagro anteriormente y cómo Dios nos levantó, cómo Dios estuvo con nosotros, pero en el momento en que pasa de nuevo la dificultad, ya no está esa fe porque se nos olvidó. Y pensamos que ahora Dios nos ha abandonado, que Dios no nos va a ayudar, que Dios nos ha dejado solos, porque no estamos haciendo memoria de las cosas que Dios ha hecho con nosotros y las cosas que Dios nos ha prometido. Y esto es lo que necesitamos hacer, permanecer en esos dichos, en esas cosas que Dios ha hecho, porque cuando llegue el momento de la prueba, nosotros podríamos decir, llegó la prueba, pero también sé quién es nuestro Dios y de esa el Señor me va a librar. Sé que las promesas que Dios me ha dado, Él las va a cumplir, y no importa la dificultad, no importa lo que estemos viendo, porque sabemos que Dios nos va a sacar adelante y tendremos la victoria asegurada. Sabemos que Dios lo hizo anteriormente, Él también lo hará, porque su poder no se ha agotado, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Eso es lo que hace cuando nosotros atesoramos, cuando nosotros no somos olvidadizos de las promesas y de los hechos de Dios. Porque cuando llegue la prueba vamos a decir, ya sé qué es lo que Dios va a hacer. Dios se va a glorificar y Dios se va a levantar por nosotros. Ya conozco a Dios, que cualquier prueba Él lo va a hacer, porque si lo hizo antes, ¿cómo creemos que no lo va a hacer más adelante y ahora en este momento? Eso es lo que necesitamos. Y la pregunta es entonces, ¿por qué nosotros somos tan olvidadizos de las promesas y de los hechos de Dios? Quiero explicarles rápidamente la parábola del sembrador. Jesús les estaba explicando a sus discípulos y le decía, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba la semilla, dice que algunas cayeron en el camino, otras en pedregales, otras entre espinos y otras cayeron en buena tierra. Pero quiero explicar estos 4 ejemplos, y es el por qué quizás se nos está olvidando de los hechos y de las maravillas y de las promesas que Dios nos ha dado. El Señor Jesús decía, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba alguna semilla, cayó en el camino. Y estos son aquellos que el enemigo viene y les arrebata lo que les fue dado. ¿Qué significa esto? Dios nos da una promesa, nos da una palabra, pero automáticamente, como no está cimentada, como no está fuerte en nosotros, automáticamente viene el enemigo y se roba esa palabra, y por eso es que se hace olvidadiza, o por eso es que no recordamos de las cosas que Dios ha hecho o quizás nos ha prometido, porque el enemigo se la robó, o sea, se la llevó, porque no estaba fundamentado, cimentada fuerte en nosotros. Es como lo que el Señor nos dice, y el refrán que les digo, entra y sale automáticamente. No se cimentó, y por eso es que el enemigo
se la llevó por completo. O sea, se perdió, para que me entiendan un poquito. El otro ejemplo que pone es que alguna semilla cayó en pedregales. Estos son aquellos que reciben una palabra poderosa del Señor, pero quizás con esa palabra que Dios les ha dado va a provocar persecuciones de las personas que no están de acuerdo con nosotros, que quizás tienen celos de nosotros, que quizás no están con nosotros y nos persiguen, o quizás los problemas que llegan a nuestra vida, quizás por lo que Dios nos ha dicho, o porque simplemente a la gente no le gustan las cosas que Dios está haciendo con nosotros. Entonces, cuando llegan las persecuciones, cuando llegan los problemas, se hace infructuosa la palabra y automáticamente se pierde por esas dos causas fundamentales, que es los problemas que nos rodean y las persecuciones que llegan a nuestra vida. Y esto hace que automáticamente olvidemos lo que Dios nos ha dado, lo que recibimos en ese momento, porque nos enfocamos más en lo que está sucediendo alrededor nuestro y no en lo que Dios nos dijo. Y por eso no permanece lo que Dios dijo, y por eso es que no podemos dar fruto al 100% como Dios quiere. El Señor Jesús dijo que siempre íbamos a tener aflicciones. Eso no es algo anormal que suceda a uno a otro, es para todos. Que nos dijo: en el mundo vamos a tener aflicción, pero también nos dijo: confíen, porque yo he vencido al mundo. Y si confiamos en el Señor, vamos a confiar en lo que Él nos ha dicho, en lo que Él ha hecho, y de esa forma vamos a vencer. De esa forma es que vamos a seguir adelante. Pero si dejamos que el enemigo venga y se la robe por los problemas, las cosas que nos rodean, entonces no podremos dar el fruto que Dios quiere que demos. El otro ejemplo que puso el Señor fue que alguna semilla o parte de esa semilla cayó entre espinos, pero el afán y las riquezas de este mundo ahogan lo que Dios ha dicho y no van a dar fruto al 100%. El afán, como les dije anteriormente, es algo que comúnmente nos sucede. El afán por querer ver las cosas de inmediato, por querer ver los resultados definitivos automáticamente o ya, y por las riquezas, o sea, por el querer tener, por el querer conquistar, por el querer tener más de las cosas que queremos. Y como no se ven al momento, como no podemos ver realidad, quizás la promesa de inmediato, entonces los afanes, las preocupaciones hacen que todo lo que Dios nos dice se pierda, porque nos enfocamos más en lo que queremos y no en lo que Dios nos ha dicho para tener lo que queremos. Eso es lo que comúnmente quizás sufrimos en algunas ocasiones. Nos afanamos por cosas que queremos, nos angustiamos porque quizás la situación está difícil y Dios no actúa. Y en ese momento estamos tan enfocados en las cosas que están pasando que la palabra que Dios nos dio se esfuma o se hace olvidadiza, y por eso es que no estamos viendo el resultado favorable que queremos, porque ya olvidamos su palabra o los hechos de Dios por estar enfocados en los afanes, en las riquezas, en las cosas que este mundo quizás o está pasando o nos está rodeando. Y el último grupo que el Señor habla es de esa buena tierra, donde envió su palabra, cayó en buena tierra y dio el 100%. Y de esta buena tierra es la que necesitamos ser nosotros, de aquellos que recibimos su palabra, pero que la atesoramos, que está firme y cimentada, y es la que va a dar fruto al 100%. Es la que no permite que los afanes, que las cosas de este mundo, que las persecuciones, los problemas o las cosas que nos rodean permeen o hagan todo lo necesario para que se vaya o se olvide esa palabra, sino es la que permanece firme hasta el final. Es, por decirlo así, los que reciben una palabra y pase lo que pase, permanecen firmes en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios prometió, sabiendo que Él es fiel y que Él lo va a cumplir sin importar lo que esté sucediendo alrededor. Ellos son los que van a dar fruto al 100%, porque por más que pase las cosas,
permanecen anclados en lo que Dios ha dicho. No se olvidan de sus promesas, no se olvidan de las palabras que Dios les ha dado. Eso es lo que necesitamos a partir de ahora. No ser olvidadizos, sino permanecer firmes en lo que Dios nos ha prometido. Y recordar que así como Dios lo hizo anteriormente, lo puede hacer hoy y lo puede hacer mañana. Amén. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para que no nos pase eso? Para que no estemos de allá para acá olvidándonos, quizás que se nos olvidó, que dejamos a un lado lo que Dios nos ha dicho. Lo primero que todo es perseverar en lo que Dios dijo. No es fácil, pero es lo que necesitamos hacer. Porque dice la palabra del Señor, con fe y paciencia se alcanzan las promesas. Eso se traduce en perseverancia, que significa yo creo a lo que Dios me dijo, pero persevero esperando, sigo trabajando y luchando hasta ver el milagro, hasta ver realidad la promesa, hasta ver lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo. Es perseverar en lo que Dios prometió, sin importar qué, sin importar lo que esté sucediendo, sabiendo que Dios es poderoso para hacer lo que necesitamos que haga. Eso necesitamos ser. Y eso de fe y paciencia es lo que usaron los grandes hombres de Dios, que a pesar de todo lo que estaba sucediendo en ellos vieron la promesa, porque esperaron, permanecieron, creyeron y fueron perseverantes hasta el final. Amén. Pero lo segundo que tenemos que hacer es caminar como viendo el invisible, como lo hizo Moisés. Moisés supo cuál era la promesa, pero dice la Biblia que él se sostenía en el desierto como viendo el invisible, que significa viendo al Señor Jesús o al Señor permaneciendo firme, no quitando su mirada de aquel que le prometió, de aquel que tiene poder para librarlo, para levantarlo, para bendecirlo, para sacarlo al otro lado. Caminar como viendo el invisible significa viendo en todo momento a nuestro Dios y Salvador, aquel que nos prometió y que tiene poder para cumplir, que no vamos a desviar nuestra mirada de aquel que nos llamó y que vamos a caminar firme en lo que Dios quiere, en el camino y en la directriz que Él quiere que sigamos hasta el final. No nos distraemos ni tampoco nos olvidamos de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha hecho, sino que estamos firmes en Él hasta el final. Amén. Lo tercero es dando gloria a Dios. En Romanos dice y habla acerca de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o en la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esto es lo que hizo Abraham, no mirando la dificultad, no mirando lo que realmente estaba sucediendo, sino que creyó al Señor, creyó a su promesa y daba gloria a Dios, que significa daba por hecho y glorificaba el nombre de Dios de lo que él iba a hacer, a pesar de lo que no veía y a pesar de lo que estaba pasando en el momento, en la hora, en su vida. Dar gloria a Dios significa que aunque no veo la bendición, yo sé que Dios la va a dar, sé que viene en camino, sé que Dios lo va a hacer y por eso lo glorifico a Él. Que aunque no vea la sanidad, yo sé que Dios es nuestro Señor y sanador, y aunque no la vea en el momento, sé que Dios me va a sanar más adelante. Que aunque no veo la promesa hecha realidad, doy gloria a Dios porque aunque no lo veo ahora, sé que viene más adelante, sé que va a llegar porque Dios lo prometió y porque Dios lo va a cumplir.
Eso es dar gloria a Dios, dar por sentado que es poderoso Dios para cumplir lo que Él dijo, a pesar de lo que nosotros quizás estamos viviendo o estamos pasando. Y darle gloria a Dios es básicamente creerle, avivar, o básicamente es aplicar esa fe que tenemos al Señor, porque dice la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Básicamente yo glorifico al Señor porque sé que viene la promesa, aunque no lo veo, pero tengo la certeza de que viene y que pronto se va a hacer realidad. Amén. Y por último, lo hicieron los grandes hombres de Dios, que ellos creyeron a cada promesa del Señor. Y dice algo que ellos hicieron y era, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesándolo. Mirándolo de lejos significa que yo alcanzo a ver lo que Dios ha dicho, y aunque no lo veo aquí conmigo, ya sé que viene en camino y sé que pronto llegará, sé que pronto lo voy a tener. Creyéndolo es básicamente es creer lo que Dios ha dicho, las grandes obras de Dios que ha hecho, sé que va a actuar más adelante, aunque todavía no lo esté viviendo. Saludándolo básicamente, y lo explico así, cuando ustedes se encuentran con una persona desde lejos y se saludan, se están saludando porque saben que pronto se van a encontrar, pero que están todavía lejos. Eso es básicamente hacer lo mismo con lo que Dios ha dicho, con la bendición de Dios. Yo la saludo porque aunque está lejos, sé que pronto va a llegar y sé que pronto va a estar cerca de mí. Lo saludo diciéndole bienvenida a la bendición, bienvenida a la promesa, bienvenido a todo lo que Dios ha dicho. Aunque esté lejos, sé que viene y sé que lo voy a tener. Y por supuesto, y lo importante también es ir confesándolo. Si nosotros sabemos que Dios es poderoso, que Dios es bueno, que Dios cumple lo que promete, yo voy a poder decir confiadamente lo que el Señor me ha dicho, lo que el Señor me prometió, porque no son mis palabras, son las palabras de Dios que se van a hacer realidad en su tiempo y en su momento. Por eso yo puedo confesar claramente y con certeza que Dios lo va a hacer, sin importar si no lo veo, sin importar si todavía no lo estoy viviendo, pero sé que en algún momento Dios lo va a realizar y se va a materializar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sé que lo que Dios me ha dicho se va a hacer realidad, sin importar lo difícil o lo imposible que se vea. Esto es lo que necesitamos hacer para no ser de esos olvidadizos, de no dejar atrás lo que Dios o ha hecho con nosotros o nos ha prometido a nosotros. Y esto es lo que va a provocar que nosotros podamos ver el fruto que Dios quiere que veamos. Las cosas que Dios quiere que veamos, lo vamos a poder ver en realidad si permanecemos creyendo, perseverando, caminando, viendo el invisible, dándole gloria al Señor de lo que Él ha dicho y no olvidándome de cada una de sus promesas. Amén. Así que hoy básicamente lo que vine a decirles es: no podemos ser ya más olvidadizos de las cosas que Dios ha hecho con nosotros o de las cosas que Él nos ha prometido. Porque verdaderamente si nosotros guardamos, atesoramos, permanecemos y hacemos firme lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha dicho, a su tiempo vamos a poder ver fruto en abundante, vamos a dar fruto al 100 por 1. Por eso necesitamos perseverar en lo que Dios nos ha dicho, con fe y paciencia, hasta poder ver realidad la promesa en nosotros. Necesitamos caminar como viendo lo invisible, que significa sin quitar nuestra mirada de Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe, permaneciendo firme en lo que Dios nos ha dicho hasta el final, y por supuesto dando gloria al Señor, que aunque no veamos lo que Él dijo, aunque no veamos lo que queremos, sabemos que pronto va a llegar. Damos la gloria al Señor porque sabemos que Él es poderoso para actuar y para hacer lo que Él mismo nos ha prometido. Y por supuesto,
confesando que Dios es poderoso, sus promesas, sus palabras, y dándole la gloria al Señor en todo tiempo, porque Dios dijo y Dios va a actuar. Por eso, no olvidemos ninguno de sus buenos hechos y sus buenas promesas, y atesoremos firme lo que Él nos ha prometido, porque a su tiempo vamos a ver realidad cosas grandes y maravillosas que Dios nos ha prometido. Amén. Así que vamos a orar, porque creo que en muchas ocasiones nos hemos olvidado de las cosas que Dios ha prometido, y por supuesto muchas veces nos olvidamos de las cosas grandes que Él ha hecho con nosotros. Por eso, Padre, hoy venimos delante de ti. Hoy te pedimos perdón, porque sabemos que en muchas ocasiones hemos sido olvidadizos de las grandes promesas que tú nos has dado, Señor. Nos afanamos, nos angustiamos, y en muchas ocasiones caemos en lloro y quebranto, porque sencillamente nos hemos olvidado de lo que tú nos prometiste. Hemos olvidado de cómo tú actuaste antes, y se nos olvida que puedes actuar a nuestro favor en el presente, pero también en el futuro. Hoy queremos ser de aquellos que son buena tierra, que atesoran tus promesas, que guardan tu palabra, Señor, pero que dan fruto al 100%. Hoy queremos ser de aquellos, Señor, que caminan como viendo al invisible, con fe y paciencia, Señor, para alcanzar la promesa, que somos perseverantes y que atesoramos lo que tú nos has dicho, Señor, que en todo momento no nos olvidamos de lo que hiciste, de lo que harás y, Señor, lo que tú has prometido. Ayúdanos, Espíritu de Dios, aviva nuestra fe y ayúdanos a ser de aquellos que son buena tierra, que escuchamos y recibimos tus promesas, pero que también trabajamos y perseveramos por ella, que creemos y permanecemos firmes en tus dichos hasta el final. Y así, precioso Rey, daremos fruto al 100%, porque en esto es glorificado tú, mi Rey, tú, Papito mío, en que demos mucho fruto. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Ayúdanos a no olvidar ninguno de tus beneficios, de ninguna de tus promesas, sino que permanezcamos firmes hasta el final. En el nombre de Jesús, amén y amén.